Me quiero volver chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Aquellos que no me conocen o que no me conocen lo suficientemente bien, quizás no sepan que yo no regalo wows. Los pongo muy caros. Si pronuncio wow, es porque realmente considero que merece la pena y que estoy asombrado. Me salen muy pocos wows al año. Y hoy viendo el Liverpool contra Manchester City, me salieron varios. Lo siento mucho por aquellos que se perdieron el partido del año. El partido de lo que llevamos del año, creo que es muy barato ponerlo, porque 2026 está empezando. Ojalá veamos muchos partidos así, pero sin duda, cuando quede lejano en el tiempo, está acabando 2026 y febrero quede muy, muy lejano, creo que gente como yo tendremos que recordar lo vivido en esta jornada. Nos había obviamente apasionado mucho el resultado final de la tanda de tantos partidos jugados a la misma hora en la Champions League y aquel último, el que más se prolongó, el que más se dilató y cómo acabó el Benfica Real Madrid, también con muchas emociones. Pero aquí todas las emociones se vivieron en un solo partido, no todas cayeron, de hecho, en un solo tiempo, en 45 minutos y sobre todo en los últimos 15 minutos de este encuentro. Así que si se lo perdieron, lo siento mucho, en realidad. Si lo vieron, felicidades. Y si no lo han visto, pues véanlo. Traten de hacerlo o por lo menos quédense aquí para que repasemos el encuentro. Tengo todavía muy frescos los momentos, las emociones. Voy a tratar de hacer algo distinto, a ver si me sale. Aquí tengo, ustedes no están viendo, pero estoy señalando o girando hacia la izquierda en mi sótano un salón de la fama particular, en donde están mis películas favoritas. Algún día enseñaré y les compartiré esta pared que tengo a mi izquierda. Entre estas películas hay dos que tienen una estructura similar. Una se llama Memento, otra se llama Irreversible, que es una película francesa y la pronunciación pues seguramente será algo remotamente similar a Irreversible, ¿no? y la particularidad de estas dos películas es que empiezan en el final y te lo van contando todo de atrás para adelante y creo que este partido merece que le demos ese tratamiento. Empezar por lo último que pasó y después llegar a qué nos condujo hasta este final de locos. Bueno, lo último que pasó, y aquí no hay spoiler, porque así como en Memento y en Irreversible ya sabemos el final de la historia desde la primera escena, aquí todo el mundo tiene que tener claro que ganó el Manchester City. A estas alturas no es un spoiler para nadie. Ganó el Manchester City 2-1. Y vamos a empezar por el final. Porque debió ganar 3-1, porque estuvo ganando 3-1 durante algunos minutos de caos, confusión y de una jugada que yo no había visto nunca en mi vida. Todas las jugadas son únicas en cierta medida porque la protagonizan otros futbolistas en otros contextos y recorriendo metros distintos de diferentes canchas. Pero jamás había visto yo una situación similar como esa en la que Alisson Becker se lanza al área contraria en un tiro de esquina. Ahí se queda. Eso sí que lo he visto. No tanto, pero sí se ha visto. Casi no hace ningún esfuerzo por... Está totalmente resignado a que va a caer el 3-1 del Manchester City, por lo cual ni siquiera hace la finta de regresar, como si estuviera muy cansado el cabrón, ¿no? Se queda ahí y el único que queda es Szoboszlai, el pobre Szoboszlai, que fue quien hizo el centro, ese último centro tras el tiro de esquina, tratando de encontrar a Alisson Becker y compañía. Estamos hablando del minuto 100, ciento y pico del partido. Y Szoboszlai, del que ya hablaré más adelante, o si hablamos de la estructura de este episodio de Me Quiero Volver Chango en particular, pues lo haré más adelante dentro de este episodio, pero más atrás en la cronología de este partido, a ver si me estoy explicando bien, ya me estoy enredando y todavía ni empiezo, pero Szoboszlai, del que ya hablaré, puede hacerlo todo. Lo que no puede hacer es aguantarle un mano a mano en velocidad a su ex compañero en el
Red Bull Salzburgo, Erling Haaland. Y quedó en esa situación. Un mano a mano en el que todos los futbolistas, los otros 20 futbolistas, estaban en la otra mitad del campo, hacia la portería de Gianluigi Donnarumma, y la portería que defendía Alisson Becker se quedó solamente resguardada por un Szoboszlai que además estaba en total desventaja, mucho más pegado a la línea de banda que cerca de su área. Pero hace el esfuerzo, el intento por detener a Erling Haaland, que en carrera es imposible de detener. Lo que hace Szoboszlai, el partido está 2-1, es la última jugada a todas luces, y lo que hace Szoboszlai es frenar a Haaland fuera del área antes de que caiga el inevitable 3-1, sabiendo Szoboszlai que eso iba a repercutir en una tarjeta roja, y de todas formas lo hace. Pero no cuenta con que su ex compañero Erling Haaland es muy difícil de frenar y no basta con un jaloncito ni con un jalonzote. Erling Haaland no se cae, Szoboszlai no es tampoco lo suficientemente contundente ni agresivo con su ex compañero como para derribarlo, y lo que sí hace es frenarlo. La pelota sigue su curso y Erling Haaland lo que hace entonces para evitar que Szoboszlai frene esa pelota que lentamente, a pase de Ryan Cherki, se va metiendo a la portería de Liverpool, lo que hace Haaland es cometerle una falta descarada al húngaro. Gol. El árbitro está totalmente confundido, no lo culpo. Todo el mundo estamos confundidos. ¿Qué acaba de pasar? Porque es algo que había que procesar, ¿no? Porque al final dio la ley de la ventaja. El espíritu de la regla es, a ver, a Erling Haaland le cometieron falta, esa pelota iba hacia la red. Erling Haaland, después de recibir esa falta fuera del área, lo que hace es cometer una falta después de la falta que él recibió, y entonces lo que piensa el árbitro en ese momento es, bueno, pues doy la ley de la ventaja, ¿no? De todas formas, el espíritu de la regla es proteger al equipo que tiene la opción de gol, ¿no? No al equipo que está evitando el gol. Pero el reglamento, dentro de sus muchas lagunas, mucho más importantes que esta, porque cosas como la que vimos hoy pasan una vez cada muchísimos años, yo nunca había visto algo así. Dentro de las lagunas que tiene el reglamento está esta, ¿no? ¿Qué pasa en una situación así? No puedes dar una ley de la ventaja salomónica simplemente porque ese es el espíritu de proteger al equipo que ataca. Si nos vamos al reglamento, Erling Haaland recibe una falta dentro del área, el árbitro decide darle la ley de la ventaja, como consecuencia de esa ley de la ventaja, Erling Haaland comete una falta, y en ese instante, aunque la pelota cabe en la portería, tienes que señalar la primera falta. No la de Erling Haaland, evidentemente, pero sí la que le comete Szoboszlai a Erling Haaland. Tuvo que ser el VAR el que le hiciera saber esto al árbitro. El árbitro no sé por qué fue a ver el monitor, porque era muy evidente todo lo que había pasado, simplemente se le cruzaron los cables, y bueno, como trámite fue a ver al monitor, lo que todos habíamos presenciado, e hizo lo que marca el reglamento: expulsar a Szoboszlai, y con eso, el último servicio del partido de Dominik Szoboszlai fue evitar un gol de Ryan Cherki, primero de Erling Haaland, ¿no? Segundo de Ryan Cherki, y sacrificarse, porque no acabó siendo ni gol de Ryan Cherki, que lo que quería hacer era un pase a Haaland, ni gol de Haaland, porque al final no lo permite Szoboszlai al frenarlo, ni nada. Simplemente es una tarjeta roja, un 2-1. El reglamento protege, en este caso, al infractor, y Szoboszlai, claro, tampoco hay gran diferencia, ¿no? Imagínense si esto hubiera sido un partido de ida y vuelta, en donde el 3-1 es el gol de la diferencia, el que te va a dar el pase a la siguiente ronda o no. El escándalo que sería, ¿no? Afortunadamente, para la paz mental de muchos, da igual si quedaban 2-1 o 3-1, pero fue la cereza del pastel de un partido que ya estaba para jalarse los pelos mucho antes de lo ocurrido a ese minuto 100. Vamos al minuto 95, porque gana el Manchester City 2-1, y el que no había aparecido todavía era Gillo Donnarumma. Disparo de McAllister, potente fuera del área, desviado, lo que lo hace prácticamente imposible atajar, pero no para Donnarumma, que ha estado rindiendo a un nivel extraordinario en el Manchester City, más allá de las lagunas que todo el mundo le conocemos.
Ya hablaré de lo que pasó en el gol del Liverpool. No me voy a adelantar. Diagonal, no me voy a atrasar en la historia. Pero lo que pasó al minuto 95 era el gol del empate para el Liverpool. Y tras ese disparo de McAllister, ese desvío que lo hacía todavía más complicado, Donnarumma se estira tan largo como es, y vaya que es largo, y evita el 2-2 en lo que parecía la última jugada al minuto 95, aunque como ya sabemos, no lo fue. Minuto 93. Ait Nouri tiene un mano a mano con el Liverpool ya totalmente rendido, solo contra Alisson Becker por izquierda, y falló. El lateral argelino falló esa oportunidad del 3-1 que hubiera maquillado mucho el resultado, que nos hubiera dado un marcador muy distinto a lo que habíamos visto en la cancha. Pero el Manchester City festejó, o estuvo a punto de festejar 2 veces el 3-1 y no cayó. El primero de ellos, antes de toda la locura del minuto 100, fue al minuto 90 cuando tiene, o al minuto 93 más bien, cuando Ait Nouri tiene esa escapada por izquierda, solo, y Alisson Becker está muy bien para evitar el gol. Pero venía de hacerlo muy mal Alisson Becker 3 minutos antes, cuando atropella dentro del área a Mateus Nunes. Una jugada en la que Bernardo Silva lanza por derecha al futbolista portugués. No hace un buen control. Alisson Becker sale tarde, y no solamente a destiempo, sino que de manera precipitada atropella a un Mateus Nunes que, de no haber recibido la infracción, la zancadilla de Alisson Becker, no hubiera alcanzado nunca el balón. Pero el balón estaba en juego. El balón todavía estaba dentro del rectángulo, y eso es lo único que debe decidir el árbitro. Si el balón estaba dentro del rectángulo y hay una infracción dentro del área, esta es penal, sin importar si el jugador, en este caso Mateus Nunes, que recibe la falta, podía realmente alcanzar ese balón mal controlado o no. Alisson Becker le regala entonces la posibilidad al Manchester City de no desprenderse de la liga, y Erling Haaland no desaprovecha. Erling Haaland, que había tenido un partido bastante quieto, no me voy a adelantar, o más bien, para respetar los tiempos de este relato, no me voy a atrasar, pero Erling Haaland tiene esa oportunidad para por fin volver al gol y no la desaprovecha, anotando de tiro penal ese 2-1 que pone de regreso al Manchester City donde estaba al principio de la jornada, a 6 puntos del Arsenal. Parecía que lo habíamos vivido todo. Estábamos ya en el minuto 90. Ganaba de último minuto el Manchester City. No sospechábamos todo lo que ya he relatado y que estaba por ocurrir. Antes de eso, minuto 85. El Manchester City está perdiendo, y está perdiendo merecidamente contra un Liverpool superior. Cuando aparece Ryan Cherki y un montón de despropósitos en la saga de Liverpool que ocurren en apenas un instante. Lo que yo les voy a platicar con mi reducida capacidad de síntesis en un par de minutos, todo esto pasó en un instante. Y es que Ryan Cherki tiene tiempo para centrar al área. La distribución de las marcas en el Liverpool es terrible, porque la presencia de Erling Haaland siempre condiciona, aun cuando no esté en su mejor partido, aun cuando no toque la pelota, aun cuando no meta gol. Erling Haaland siempre condiciona a los rivales, a tal grado que aquí hay 2 futbolistas marcando a un solo jugador y dejando a Van Dijk en medio de 2 rivales. Van Dijk se queda en medio de Bernardo Silva y de O'Reilly, porque Konaté, que estaba marcando a O'Reilly, se aleja para marcar a Haaland, cuando Haaland ya estaba siendo marcado por Szoboszlai. ¿Y qué pasa? Que el centro de Cherki obviamente va a Haaland, como bien anticipó Konaté, pero Konaté y Szoboszlai en el 2 contra 1 no pueden bajar ese balón, no lo van a bajar cuando está a espaldas Erling Haaland. ¿Y qué ocurre? Que Erling Haaland la peina y Van Dijk se queda a la mitad entre 2 hombres. Entre O'Reilly, que era el hombre de Konaté, y Bernardo Silva, que es el que pica a su espalda y anota
el 1-1 con el que el Manchester City al minuto 85 rescataba por lo menos un empate que parecía insuficiente para sus ambiciones de ganar la Premier League, pero que era un premio inmerecido, por lo visto, en la segunda mitad. ¿Qué se vio o qué se había visto en esa segunda mitad? Vámonos 5 minutos antes, al minuto 80, cuando aparece nuevamente la figura de quien es en mi arrogante punto de vista, el mejor futbolista de esta temporada en la Premier League, a pesar de que Liverpool dista mucho de ser un equipo que haya colmado o se haya acercado a las expectativas que ellos mismos se pusieron siendo campeones la temporada pasada y fichando a los 3 jugadores más caros de todo el mercado para esta temporada. A pesar de todo eso, si hablamos de rendimiento individual, lo de Dominik Szoboszlai ha sido bestial. Jugando de mediocampista, que es su posición, jugando de lateral derecho, donde parecía bien cubierto con Frimpong, con Conor Bradley, ante la salida de Trent Alexander-Arnold, pero no ha sido así. Y Szoboszlai, en muchos partidos como hoy, ha tenido que jugar como lateral derecho y lo ha hecho de manera magnífica. Aquellos que solamente tienen ojos para el Real Madrid se desviven en decir que Fede Valverde es el mejor lateral derecho del mundo sin serlo. No han visto a Dominik Szoboszlai. Claramente no han visto lo que juega Dominik Szoboszlai. Claramente es mejor mediocampista que lateral derecho, pero es un extraordinario lateral derecho. Para mí, sin tomar en cuenta su polivalencia, que es una plusvalía, sin tomar en cuenta su capacidad para definir a balón parado, que es otra plusvalía, solamente por lo que hace cada partido, por las decisiones que toma en los mismos, por cómo impacta en cada juego, gane, empate o pierda su equipo. Para mí Szoboszlai es el futbolista, después de Michael Olise, en mejor forma de Europa, a ese nivel. Mucha gente, y claro, a ver, quizás yo voy a contracorriente, ¿no? Y como oigo que solamente se habla de Lamine Yamal y de Kylian Mbappé como si fueran los 2 únicos jugadores del mundo, yo trato de ver un poquito más allá y quizás no descarto esta posibilidad que Lamine Yamal y Mbappé están en un nivel superior a Olise y a Szoboszlai, y que si Olise y Szoboszlai jugaran en el Barça y en el Real Madrid, no tendrían la prensa, el reconocimiento y las horas de las que se habla de Mbappé y de Lamine Yamal. Pero lo dudo. O sea, este Olise, al nivel que está jugando en el Bayern, haciendo lo mismo en el Barça, y este Szoboszlai, al nivel en el que está esta temporada en el Liverpool, haciendo exactamente lo mismo en el Real Madrid, todo el mundo diría, son los 2 mejores jugadores del mundo. Si Mbappé estuviera jugando al nivel que está jugando, pero en el Bayern Múnich, en lugar de en el Real Madrid, y si Lamine Yamal estuviera jugando al nivel que está jugando en el Barça, pero si lo estuviera haciendo en el Liverpool, estoy convencido que salaría mucho menos de lo que hacen, siendo magníficos. Entonces, convengamos que los 4 están a un nivel muy similar. No voy a radicalizar mi postura, pero si hablamos de los 4 futbolistas en mejor forma, los 4 mejores jugadores del mundo, Olise y Szoboszlai no le piden nada a Lamine Yamal y a Kylian Mbappé, en mi arrogante punto de vista. Pero más allá de todo lo que hace Szoboszlai, que les digo, para mí sin sus valores agregados, sin sus plusvalías, ya lo convierten en un futbolista llamado, si hubiera justicia, a ser reconocido como el mejor de la temporada, o por lo menos tendría que estarse debatiendo a nivel europeo, no solamente en la Premier League. Es que además tiene los tiros libres, ¿no? Además tiene la polivalencia de salvarte en la posición de lateral derecho y darte la salida por esa banda que ningún otro lateral te puede dar, y la visión para filtrar pases y la precisión en pases largos y todo lo que puede hacer desde lateral derecho, lejos de su posición donde más impacto genera, que claramente es el medio campo, ¿no? Pero para que quepan todos, para que esté Mohamed Salah, porque si no se enoja, y para que Florian Wirtz no pierda el ritmo que ha logrado tener en estos últimos partidos, y para que quepan todos, pues claramente el sacrificado tiene que ser el mejor de todos, ¿no? Dominik Szoboszlai. Szoboszlai ejecuta un tiro libre
que no está al alcance en estos tiempos de ningún otro jugador. Donnarumma subestima a Szoboszlai y comete un gran error, porque venía precedida de una falta de esas que si hubiera sido dentro del área, seguramente no hubiera sido penal a los ojos del árbitro, ¿no? Una falta de esas que como fue fuera del área y sobre todo muy lejos del área, el árbitro dijo, falta de Bernardo Silva sobre Ryan Gravenberch. Lo que hace Donnarumma es decir, 2. Está muy lejos, aquí yo lo tengo controlado, soy el mejor portero del mundo, en la cabeza de Donnarumma. No conoce a Szoboszlai, claramente. Yo recuerdo, y aquí tengo que levantarme un poquito el cuello, haber dicho en algunas transmisiones de la Bundesliga que el golpeo de Szoboszlai era lo más parecido que había visto yo desde David Beckham. Y recuerdo a alguno diciendo, ¿qué estás diciendo? Alguno de mis compañeros, creo que Mauricio Pedrosa, y le quito el creo. Mauricio Pedrosa me dijo, ¿que dijiste en la transmisión que Szoboszlai qué? O no me acuerdo si él estaba en la transmisión. Quizás él estaba en la transmisión. Y como que se me acabó viendo de qué pedo, ¿no? Y yo estaba convencido, ¿no? Solamente de la capacidad a la hora de golpear el balón de Dominik Szoboszlai en esos primeros momentos en el RB Leipzig. Y ahora, pues, creo que no ha envejecido nada mal ese comentario. No hay un futbolista que le pega así, aunque Donnarumma no se haya enterado. Dominik Szoboszlai le pega con una violencia terrible, hace el balón un efecto Roberto Carlesco en aquel partido en contra de Francia en 1997. Y vamos, si hubiera 3 porteros no la atajaban. Pero si Donnarumma hubiera puesto a 4 o 5 en la barrera, probablemente ese balón hubiera sido frenado. Pero nunca lo sabremos. Szoboszlai metía así el 1-0 al minuto 80. Un 1-0 muy merecido en ese momento para el Liverpool. Un Liverpool que, y aquí me voy a retrasar al inicio de la segunda mitad, aplastó al Manchester City desde el minuto 46. Tuvo Gakpo una ocasión clara, Hugo Ekitike tuvo 2 o 3 muy claras, tuvo una muy clara también Florian Wirtz, que decidió pegarle muy quedito y sobre la línea apareció Guehi para evitar el gol. Tuvo por lo menos 4 ocasiones claras el Liverpool antes de ese tiro libre. Había fallado también en algún momento Mohamed Salah, sobre todo en precisión, ¿no? Pero eso fue en el primer tiempo. Sí, tuvo un mal control Mohamed Salah en la única que tuvo el Liverpool en el primer tiempo, pero aquí otra vez me estoy adelantando diagonal, atrasando en mi relato. Tuvo entonces muchas oportunidades el Liverpool. Hubo una falta, de hecho, previa a esa que le cometen a Gravenberch muy lejos del área y que convierte Szoboszlai en gol. Un par de minutos antes hubo una falta que parecía dentro del área de Guehi, un jalón sobre Mohamed Salah, que es apenas afuerita, y acaba siendo ejecutado muy mal por Mohamed Salah. Antes de eso, les digo, tuvo todas esas ocasiones el Liverpool para irse arriba en el marcador. Pero todo lo que acabo de relatar en casi media hora pasó en el segundo tiempo. En el primer tiempo se cuenta mucho más rápido y fue muy distinto. Muy distinto porque pasaron pocas cosas, porque no fue un partido digno de un Liverpool-Manchester City, por lo que hemos visto en la historia. Pero sobre todo porque el Manchester City arrasó. Fue mucho mejor que el Liverpool. Tuvo la pelota, no la prestó. Ocasiones de gol desde el inicio tuvo una con Haaland, la siguiente, y aquí voy a romper un poquito mis propias reglas, pero primero fue la de Haaland al minuto 1 y luego como al minuto 10 un cabezazo de Kusanov. Y luego ya no tuvo ocasiones claras de gol, pero es que Liverpool ni la olía. Salvo esa jugada en la que no logra hacer un buen control Mohamed Salah y acaba en tiro de esquina, el Liverpool no tuvo ni siquiera aproximaciones. Y el Manchester City, salvo esas 2 jugadas iniciales, tampoco
tuvo ocasiones muy claras de gol, pero sí un dominio total. Y yo mientras veía ese partido, decía, carajo, yo en mi previo hablé de un Liverpool favorito, porque veía a Liverpool llegar mejor que el Manchester City. Esto no me gusta porque está contradiciendo lo que yo había anticipado. Pero por otro lado, me dije, Barak, a ver, es el primer tiempo. Dentro de tu análisis, y además es evidente porque ha pasado toda la temporada, nunca has criticado al Manchester City en los primeros tiempos. El City es un gran equipo en los primeros tiempos. El City es quizás el mejor equipo de Europa en los primeros tiempos. Algo pasa y es justo lo contrario al Barcelona. El Barcelona es un equipo pedestre en los primeros tiempos y se convierte en un equipo de otra galaxia en los segundos tiempos. Todo lo contrario a lo que ocurre con el Manchester City, que controla, domina, convence y luego se apaga irremediablemente. Y eso yo generalmente he argumentado o lo he diagnosticado pensando que ha sido conservadurismo de parte del Manchester City, de proteger su ventaja y de tratar de darle la espalda a lo que ha venido siendo históricamente tanto el City como los equipos de Guardiola, ¿no? Y en el afán de proteger su ventaja, entonces el City ha perdido muchos puntos y muchos partidos que le han remontado, o al menos esa era mi interpretación. Pero ahora no había ninguna ventaja que proteger. El partido estaba 0-0. Las sensaciones, el Manchester City ha sido muy superior, pero el partido está 0-0. Y aún así, a partir del minuto 46, como si estuviera preprogramado, ¿no? Como si le bajaras el nivel, como si estuvieras en la consola y jugaras el primer tiempo en World Class y el segundo tiempo en Amateur. Así son todos los partidos del Manchester City, ¿no? Pierden la atención, pierden la eficiencia, pierden hasta cosas que siempre ha tenido el Manchester City hasta en sus peores momentos la temporada pasada, ¿no? Precisión en el pase. Se convierte en un equipo desconocido. Esto combinado obviamente con un Liverpool mucho mejor. El primer tiempo acaba con la sensación de, bueno, sí, el Liverpool ha sido superado en casa por el Manchester City, pero este no es un clásico que se parezca a lo que hemos visto en años anteriores. Tampoco es que lo esperáramos, ¿no? Y aquí ya estoy yendo a la introducción del partido. La introducción del partido nos traía a dos equipos en horas bajas, a dos equipos que no prometían en absoluto un partido similar a lo que vimos durante, ¿qué les gusta? 6, 7, 8 años, en donde los duelos City contra Liverpool, los duelos Guardiola contra Jürgen Klopp, era lo mejor que nos podía pasar a los aficionados al fútbol 2 veces al año, a veces un poquito más, cuando se enfrentaban en copas. Eran los dos mejores equipos del mundo. Esto estuviera respaldado o no al final de la temporada, ganando o no ganando la Champions League. El ganador de la Champions League no necesariamente es el mejor equipo del mundo, aunque sea ese el reconocimiento que se le da al equipo capaz de levantar ese trofeo. Pero durante muchos años los dos mejores equipos del mundo eran el City y el Liverpool. Y cuando se enfrentaban, no defraudaban. Ahora, pues, han cambiado los tiempos. No está Jürgen Klopp. Guardiola no es el mismo. Y cuando digo que Guardiola no es el mismo, me refiero a que está reconstruyendo al equipo y que ha estirado tanto el guardiolismo que creo que ha regresado unos pasos y buscado algo distinto en el momento en el que ha decidido que ya no se puede estirar más su idea de juego, en la idea de evolucionar permanentemente, aunque esto, pues, a algunos no nos guste a nivel espectáculo. Entonces, llegaban dos equipos irregulares, pero con irregularidades bien distintas, porque el Liverpool, tanto el Liverpool como el Manchester City, si vemos sus resultados durante enero, eran derrotas, empates, victorias aleatorias, ¿no? No había una dinámica de resultados que te permitiera leer a través de los marcadores durante 2026. Ya olvidémonos del caos del 2025. Solamente lo que pasó en enero, que fueron muchísimos partidos, empates, derrotas, victorias por doquier, impropias de dos equipos tan dominantes como han sido durante tantos años Liverpool y Manchester City. Pero dentro de esas irregularidades, el Liverpool daba y sigue dando, aún con la derrota de hoy, sensaciones de mejoría, de evolución, de recuperar lo perdido. El Manchester City, no. El Manchester City, hoy, en la victoria,
deja las mismas sensaciones que viene arrastrando. ¿Qué es eso, no? Muy buenos primeros tiempos, muy malos segundos tiempos, inconsistencia, ya no solamente en el partido a partido, sino dentro de los partidos. Y por eso veía yo favorito al Liverpool. Y al final, el Liverpool mereció ganar el partido, pero el que lo ganó fue el más necesitado, que fue el Manchester City, que no mejora, eso está claro, no mejora el Manchester City, pero que esto le puede dar y le debe dar un empujón anímico muy importante. El verse a 9 puntos del Arsenal, porque, claro, al minuto 80 y al 84, todo lo que pasó antes del penal estaba a 9 puntos del Arsenal. El gol de Dominic Szoboszlai al minuto 80 sentencia prácticamente la Premier League con un City que ya tiene que remontar demasiados puntos, y el ponerse de nuevo a 6, aunque sea lo mismo que ya tenía el Manchester City antes de que empezara esta jornada, debería de ser un golpe anímico, pero no hay ninguna pista que nos lleve a pensar que este Manchester City va a ser capaz de ganar de aquí al resto de la temporada cada partido que juegue, como lo hizo en muchas otras ocasiones. Es un City mucho más vulnerable, mucho más dependiente de Erling Haaland. Prácticamente todas las decisiones que ha tomado han sido en función de explotar la capacidad goleadora de Erling Haaland. Hoy aparece en un penal, pero tampoco hace un partido maravilloso. Sí que tuvo esa primera y luego desapareció hasta que le tocó cobrar el penal. Y es verdad que es fundamental, como ya lo dije, en el pase a Bernardo Silva. Ya comenté todo eso. Lo importante que es Erling Haaland, aún cuando no se manifiesta en el marcador. El problema es que el City le cuesta muchísimo trabajo ganar sus partidos cuando Erling Haaland no anota. Y los delanteros son de rachas. Inclusive delanteros que están llamados a hacer historia como Erling Haaland, ya la está haciendo, ya la ha hecho. Se puede retirar Erling Haaland a su joven edad y ya habrá pasado como uno de los mejores delanteros en la historia. Así que solamente pónganse a pensar lo que puede ser capaz de hacer, el ritmo goleador que le puede llevar si las lesiones y el profesionalismo y las amistades así lo permiten a los 1000 goles. Creo yo que el récord de Cristiano Ronaldo le va a durar mucho menos de lo que pensamos, y eso depende de la longevidad, obviamente, de Erling Haaland. Pero dicho todo esto, aún gente como él, en esa posición es de rachas. Y cuando entra en una racha de sequía, el Manchester City pierde mucho. Y por más que ha tomado decisiones y traído a Semenyo a mitad de esta temporada para tratar de, pues, a ver, tienes al líder de goleo, pues traes al sublíder de goleo, ¿no? O al tercero después de Igor Thiago, que estaba en el Bournemouth, pues para compensar cuando Erling Haaland no esté en sus rachas. Pero aún así, este Manchester City baja mucho su nivel cuando Erling Haaland no anota goles. Entonces, ahí está la diferencia entre la irregularidad de un equipo y otro. Arrastraban también, y eso se mantiene, niveles muy flojos de Rodri. Hoy no hace un partido tan desastroso Rodri como los que venía haciendo, eso hay que decirlo. Mohamed Salah, tampoco decir que fue un desastre, pero está claro que quienes fueron las figuras de ambos equipos, Rodri de un lado, Salah del otro, están muy lejos de su nivel y difícilmente lo van a recuperar ya. Y hay que empezar a pensar en dar la vuelta a la página, ¿no? Si no es que ya se ha hecho en ambos casos, porque dos jugadores que definieron muchos años de éxito en el Liverpool, en el caso de Salah y en el caso del City, cuando hablamos de Rodri, ahora mismo, esta temporada, han dejado mucho que desear, y en el partido de hoy no fue distinto. Así entonces llegábamos a este partido. Esa era la previa del encuentro, que nos deparaba un juego que no ilusionaba tanto como para pensar que se iba a convertir en eso, ¿no? En el partido del año o en lo que llevamos de año. En la primera vuelta sí que se habían enfrentado y que el City había sido muy superior al Liverpool. El City, así como hoy nos regala junto a Liverpool el mejor partido de la temporada, desde mi arrogante punto de vista, el primer partido en la primera vuelta fue el mejor partido del Manchester City, y yo agregaría, creo, de cualquier equipo en esta temporada. No he visto un nivel a un equipo rendir al nivel del Manchester City en el partido de la primera vuelta contra el Liverpool, en el que además festejaba los 1000 partidos como entrenador profesional de Pep Guardiola, y se dio un festín para
autocelebrarse y fue un gran partido ese del City que no hemos vuelto a ver, ni en el City ni en cualquier equipo, y ha habido exhibiciones tremendas del Bayern Múnich y he visto grandes partidos del Barça. Si tomamos en cuenta el rival, claro que Liverpool estaba en horas muy bajas en ese momento, todo cuenta, pero a mí me dejó la sensación de que ese City en la primera vuelta podía conectarse en los grandes partidos como no lo ha hecho. Fue conectarse en ese y después los partidos que ha ganado ha sido sobreviviendo, perdiendo ventajas y ganando 5-1 y al final pidiendo la hora para ganar 5-4, o como hoy, en el que tuvieron que pasar muchísimas cosas para que finalmente se llevara esos 3 puntos que permiten que la Premier League siga viva. Tengo pendiente todavía la segunda parte del Arsenal. Ya hablé del pasado del Arsenal, hay que hablar del presente y del futuro que le espera, pero hoy no podía dejar de lado este partido. Tenía que hablar de él antes de que se enfriara, antes de que quedara almacenado entre tantos partidos que se jugarán esta jornada y que se seguirán jugando de aquí a que acabe febrero y marzo, abril y mayo. Y va a haber un momento que, queramos o no, van a quedar las memorias de este partido sepultadas en muchas experiencias. Así que me pareció un ejercicio de responsabilidad dejar grabado esto, ¿no? Para tratar de plasmar lo que acabamos de disfrutar, aquellos que tuvimos la fortuna de prender el televisor y sintonizar este Liverpool 1, Manchester City 2. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.